Muy bien. Bueno, eh, empezamos. Bueno, habíamos llegado, habíamos empezado a ver los hazard de control, habíamos visto los hazard estructurales, cómo se resolvían. ¿Se me escucha ahí, verdad, chicos y chicas? ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, gracias. Entonces, habíamos visto, digamos, todo el tema de los hazard estructurales, los hazard de datos. Habíamos discutido bastante, habíamos visto cómo se reordenan las instrucciones, habíamos visto el forwarding, que a veces no se puede solucionar cosas con forwarding, hay que hacer stalls. Y habíamos empezado a ver los hazards de control. Los hazards de control son quizás uno de los más difíciles, porque el hazard de control tiene que ver tanto como con saltos, como con llamadas a subrutinas y con interrupciones o excepciones. Eso, ustedes han visto un poco el tema de interrupciones y excepciones, que al final terminamos repasando el tema ese nosotros, interrupciones y excepciones, y bueno, realmente el tema eh, de los saltos en un pipeline es una cosa compleja. Mientras más profundo es el pipeline, más compleja es la situación de resolver los saltos, digamos, y más penalidad se puede pagar en caso de errores. Bueno, entonces, digamos, lo que ustedes saben, ¿no es cierto? Que básicamente, digamos, bueno, vamos a hacer un pequeño dibujito acá. De que después seguramente lo vamos a analizar un poco más en detalle, pero la figura a grandes rasgos es la siguiente. Digamos, si yo tengo una instrucción, a ver, si tengo una instrucción que está haciendo fetch, decode, execute, mem y rollback, y lo que viene a continuación es un salto, bueno, si tengo suerte, este salto no me usa no tiene dependencia con esto. Pues, bueno, y si podría ser peor toda la situación, pero supongamos que no tiene dependencia con esto. Pero el pipeline sigue, digamos, cargando instrucciones. Y si el salto depende del contenido de un registro y yo no hiciera nada en principio, recién acá podría saber si tengo que saltar o no tengo que saltar, si yo no hiciera nada. Obviamente que ya nos damos cuenta que no vamos a esperar hasta ahí. Pero, digamos, el pipeline se seguiría cargando. Fíjense, cargaría una instrucción, cargaría dos instrucciones. Entonces sería como si no hubiera que saltar, cargaría estas, ¿no? Después cargaría esta. A ver, perdón. Cargaría, cargaría la instrucción que sigue, sería esta. Y llegaría, en principio, hasta cargar esta. Bueno, evidentemente sería un caso extremo, ¿no es cierto? O sea, es como que llena esta instrucción, y supongo que después, si no, todas estas no, habría que saltar, así que todas estas no me sirven. Entonces, no, tenés como que tirar todas estas, hacer como un flush de todas estas, decir, no, ninguna de estas sirve, y en realidad vas a terminar saltando, digamos, este, por ejemplo, una distribución que está por acá, no sé, mucho más abajo, hay una instrucción que está por acá. Acá había muchas instrucciones y acá había otra instrucción a donde había, oh, había que saltar. Entonces hay dos problemas. Una de que nos tenemos que demostrar si hay que saltar, pero además, mientras esperamos a ver si hay que saltar o no hay que saltar, entonces, digamos, bueno, en realidad, en algún punto podría cargar instrucciones, digamos así, como apostando a que hay que seguir, a que no hay que saltar,
Y si hay que saltar, bueno, hay que deshacer todo lo que hicieron estas instrucciones, no puede quedar nada y tiene que venir acá. Entonces, digamos, evidentemente es algo potencialmente que arruina mucho el pipeline. Y entonces, digamos, aunque yo hiciera algún tipo de predicción, hasta la siguiente instrucción, seguro que se empezó a cargar, porque si suponete que este es un salto, la siguiente instrucción se empezó a cargar, porque yo en el fetch no puedo hacer nada más que traer la instrucción, y después en decode empiezo a decodificar, y después ahí me doy cuenta recién que es un salto en decode, suponete que este fuera un CBZ, si esta instrucción de acá, a ver, si esta instrucción fuera un CBZ, esta, seguro que la que sigue se empieza a cargar. Entonces, digamos, uno de los problemas centrales está que los registros se comparan en la ALU. Entonces, una de las soluciones sería traer la comparación de registros. O sea, la ALU no la puedo mover, pero podría traer un comparador de registros a la etapa de code. Y otro de los problemas está en que la ALU también se utiliza a veces para calcular la dirección de salto. O sea, se utiliza para sumar la dirección de salto. Y eso también es un problema que recién se hace también en la etapa execute. O sea, que habría que hacer 2 movimientos, agregar hardware extra para mejorar esas cosas. Pero aún así, como vamos a ver, sigo perdiendo un poco. O sea, lo mejoro bastante, pero puedo seguir teniendo problemas. Entonces, vamos a ver, hay muchas técnicas para mejorar el tema del hazard de control. Bueno, entonces más o menos lo que veníamos hablando es eso, ¿no es cierto? Yo tengo, por ejemplo, esta instrucción. Primero pensemos como en este caso, fíjense, que no hay una dependencia de datos entre esta y esta, porque podría ser peor la cosa, podría ser que acá tenga que comparar el X3. Pues supongamos que no hay una dependencia de datos entre el ADD y el CBZ. Primero, dejemos la dependencia de datos entre el ADD y el CBZ para analizar después. Pero nótenlo que podría haber una dependencia entre esto y podría ser peor la situación. Aunque no haya dependencia de datos entre esta instrucción y esta instrucción así directa, en el sentido de que, fíjense, esta instrucción lee X1 y esta lee X1, o sea que de una manera no se pisa. No hay hazard de datos ahí. Claro, no hay hazard de datos, no hay hazard de datos, exactamente. No hay hazard de datos. Sin embargo, tenemos un problema. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema que tenemos? Porque, digamos, bueno, este empieza fetch, decode, execute, memory, write back, y acá viene, pero, ¿qué pasa? Bueno, acá se dice, es un salto, ¿sí? Acá recién me podía dar cuenta, bueno, estamos hablando de un salto. Es como que la unidad de control dice, bueno, sí, esto es un salto. Y necesito saber si X1 es 0 o no, para saber si tengo que saltar o no. Entonces, es como que acá, bueno, suponete que así como estaba el diseño, que no lo tocamos de la última vez que lo habíamos tocado, quedó ahí, así como estaba, digamos, perdón, yo debería esperar, o sea, la solución más fácil es decir, bueno, esto es un salto, listo, entonces no avancemos más, esperemos a ver qué pasa con el registro. Obviamente que nosotros sabemos que hay una serie de cosas. Por ejemplo, yo tendría que esperar por lo menos hasta que el registro X1 pase por la ALU y active el comparador de 0. Y ahí podría saltar, hacer alguna cosa. Pero mínimo 1 debería esperar. Pero, ¿cómo se llama? O sea que, digamos, yo tendría que esperar por lo menos hasta acá. O sea que, de alguna manera, es como que pierdo por lo menos una burbujita acá. Ahora, en el caso extremo, si fuera muy, muy rudimentario el diseño, tendría que esperar hasta que el registro a ver. No, o sea, me bastaría con que, sí, siempre voy a necesitar, porque básicamente el salto se termina decidiendo, fijémonos siempre que tengo en mano esto, el salto se termina decidiendo, sí, la unidad de control ve que es un salto y la ALU
y la ALU, digamos, ve que, fíjense, ¿cómo sería la CBZ? Investiguemos un poquito la CBZ. Para ver bien qué es lo que está pasando. O sea, la unidad de control detecta en el decode que es un salto, o sea que esta línea se pone en 1. Y después necesito el resultado, el registro X1, o sea, el registro que se compara, va a entrar por acá, por el campo, perdón, por acá, parece, sí, y va a tener que ver si el registro es un 1. Y también, bueno, la dirección de salto se está calculando acá. La dirección de salto, fíjense que esta dirección de salto que se calcula acá, digamos como que tranquila, a ver, yo les muestro acá el registro. Si yo digo, bueno, apenas leo el registro, en vez de esperar a después de la ALU, podría tener antes de la ALU un comparador, ¿sí? Un comparador de registro para ver si X1 es 0. O sea que esta comparación para ver si el resultado es 0, podría moverlo un pulso antes y ahorrar una... Perdón, un segundito. Podría mover un segundito, ¿sí? Un pulso reloj hacia atrás. Pero eso no me serviría si la dirección de la ALU la calculo acá. Entonces tendría que mover también este cálculo de direcciones de acá a la etapa de decode, uno para atrás. Si yo hiciera esos dos cambios, podría en la etapa de decode, ¿dónde estoy? Acá. Ahí decidir si tengo que saltar o no. Pero en esa etapa de decode, yo ya tendría cargándose de todas formas la siguiente instrucción. A ver. Yo tendría la siguiente instrucción. O sea, suponete que esta se carga acá. Si no había que saltar, esta era la siguiente instrucción. Suponete que esta sea la... ya me molesta 3A y esta 3B. Hay dos opciones. O el programa sigue por 3A o sigue por 3B. Pero yo eso no lo sabría. Primero, así como estoy, sin modificar el diseño, no lo sé hasta acá. O sea que tendría que perder dos burbujitas si yo no cambio nada. Si lo mejoro al diseño, ¿qué significa mejorar el diseño? Significa que, digamos, hago dos cosas. La comparación para hacer ese resultado es 0, en vez de sacarla de la ALU, le agrego un comparador, digamos, y lo hago acá, o sea, antes de la ALU. O sea, en vez de después de la ALU, lo hago antes de la ALU, la comparación. Y en algún sentido, digamos, es como que también traigo, ya van a ver por qué, este cálculo de dirección uno para atrás. Acá está dibujado a propósito así, porque en realidad, como vamos a ver en un ratito, acá yo le agrego registros que separan las etapas. Entonces lo traigo una etapa hacia atrás, entonces ahorraría un pulso de reloj, pero, digamos, en vez de atrasarme 2, me atraso 1. O sea, si no lo pongo mejorado, recién acá en la etapa de execute voy a saber si tengo que saltar o no. Y si lo mejoro, acá en la etapa de code voy a ver si tengo que saltar o no. De todas maneras, hay un problema más, porque digamos, yo en la etapa de code, lo mejor que puedo hacer es traer la decisión a la etapa de code. O sea, agregando un hardware adicional y haciendo unos movimientos hardware. Con lo cual, pero ahí ya se empezó a cargar esta instrucción. Y yo no sé si tengo que cargar la 3A o la 3B. Entonces, en este punto tengo que tomar una decisión. Bueno, ¿quién cargamos? Porque, bueno, en realidad acá, a ver, digámoslo así, más precisamente sería lo siguiente. En realidad, esta distribución ya se empezó a cargar, o sea, vamos a ponerlo en estos términos. Yo ya... ¿No se le puede preguntar eso al branch predictor? Y lo que pasa es que, digamos, vos fíjate, vos estás acá. O sea, acá te acabas de dar cuenta que es un salto.
pero al mismo tiempo te acabas de dar cuenta que con salto ya empezaste a cargar esta instrucción. O sea, es como que Claro. esta Todavía instrucción no. ya, Sí. esta instrucción ya no tenés forma de evitar que la cargaste porque, y no tenés forma de calcular el salto, porque, digamos, esta ya se cargó, porque es como que ya está en el mismo momento. Ahora, que se cargó la nueva instrucción, esta se empezó a decodificar, que se empezó a cargar la nueva instrucción, se empezó a decodificar. O sea que es como que esta instrucción viene por defecto. Por eso, lo que hacen los procesadores en general, te ponen, es como que esto se llama algo así como un slot, que sí o sí le ponen esta instrucción. Entonces, una de las formas de mejorar esto es decir, mira, cuando vos tengas un salto, acordate que siempre va a ser esta instrucción. O sea que este es como un lugar vacante que te queda para hacer alguna instrucción que no dependa del salto y reacomodarla y ponerla acá. Esta es la ejecución especulativa que había causado problemas con, creo que era Spectre. No, todavía no llegamos a eso, todavía no. Ok. Estamos un poco lejos de eso. Pero estamos digamos, viendo, porque bueno, gente, todo esto se va a empezar a complicar cada vez más. Digamos, o sea, entonces, pero estamos empezando a ver el problema, pero desde todavía una situación más simple. Pero ya vamos a llegar a eso, ya vas a ver que rápidamente, pero lo que yo quiero mostrar es lo siguiente, a ver, redondeando lo que estoy diciendo. Si yo dejo el hardware tal como está, mira, esto, entonces hasta que el X1 no pasó por la ALU, no sé si tengo que saltar o no tengo que saltar. ¿Eso qué significa? Que si voy acá a esto, yo, digamos, tendría que cargar, fíjense, si yo recién supiera en la ALU, yo tendría que cargar acá, a ver, opción de puntero, pluma. Tendría que seguir cargando la siguiente instrucción, digamos, llamémosle esta, le llamemos 4A. Y esta sería, digamos, que sea la 4B, por decir algo. Entonces, yo no sé si el programa mío, si el flujo de mi programa va a seguir por acá, por la 3A o 4A, o va a seguir por la 3B o la 4B. ¿Se entiende, no? ¿O no? Sí, se entiende. Sí, claro. Ahora, ¿cuándo lo voy a saber? Y bueno, si el diseño está como está, recién lo sé acá, con lo cual acá metí dos instrucciones. Dos instrucciones, ya las metí. Esta sería por el decode y esta empezaría por la fetch. Si yo recién acá sé si tengo que saltar o no tengo que saltar. Entonces, como que le agregué, digamos, ¿qué va a pasar? Si yo después digo, la pucha, había que saltar, entonces metí todo esto, entonces todo esto tengo que anularlo y es como que le agregué dos burbujas a todo esto. Entonces, bueno, estoy perdiendo mucho tiempo. Si bien, si vos le pegaste, listo, seguís y continúas, no hay problema. Si vos le pegaste, no hay problema. Pero si no le pegaste, todo esto que hiciste no te sirve. Entonces, la manera de que en vez de dos burbujas yo pierda una sola burbuja sería que yo sepa si hay que saltar, en vez de saber si hay que saltar acá, yo puedo saber si hay que saltar o no acá. Perdón, un segundito, un segundito. Un segundito también insistente. Bueno, ahí estamos de vuelta. Disculpen, chicos, muteé el teléfono para que no moleste. Bueno, a ver. ¿Se me sigue escuchando ahí, chicos, o no? ¿Chicas? Sí. Bueno, disculpen, ¿no? Bueno, entonces, en el diseño
común, yo solamente puedo ver si puedo saltar acá o no. Si yo veo que rápidamente me doy cuenta que puedo hacer una mejorita relativamente barata, en el sentido de que yo le agrego un comparador para ver si tengo que saltar. En vez de ver, de ver esta acá sin el cero, sacarla de acá, una vez, o sea, que sería después de la ALU, lo puedo hacer antes de la ALU. Y eso antes de la ALU, digamos, implica agregar un comparador. Pero no sería muy caro, un comparador es más barato que un ALU, incluso tarda menos tiempo, todo. Pero, junto con eso, para que eso me sirva, voy a tener que mover el cálculo de la dirección de salto, que está, acá en este dibujo está puesto como en paralelo con la ALU, lo tendría que mover también, no junto con la ALU, sino antes de la ALU. Entonces, antes de la ALU, antes de la etapa execute, yo podría hacer la comparación para ver si el resultado es 0 o no, y tener el cálculo de la dirección. Con lo cual, mi mejora, en vez de perder dos pulsos, perdería un solo pulso, porque simplemente lo único que hago es mover de acá a acá la decisión de salto. Pero menos de un pulso no puedo perder. Entonces, esta primera instrucción se va a cargar sí o sí. Entonces, los procesadores lo que hacen en general es decir, bueno, listo, mira, después de un salto, sea un salto, sea llamado una subrutina, sea lo que sea, la siguiente instrucción se ejecuta sí o sí. O sea, digamos, o si lo mismo si pasa por ahí una excepción o lo que sea, o una interrupción, la siguiente instrucción se ejecuta sí o sí. La siguiente instrucción se ejecuta sí o sí porque es como que ya está como en la etapa, lo mejor, ya está en la etapa fetch. Entonces, bueno, en realidad ahí también quedan dos decisiones de diseño. Podemos decir, o la siguiente instrucción se ejecuta sí o sí, o acá decimos si hay que saltar o no, y en caso de que hubiera que saltar, bueno, flusheamos o limpiamos esa instrucción. Eso sería, ¿se dan cuenta las dos alternativas que tengo ahí o no? O sea, yo puedo decir, bueno, listo, ya que empecé a cargar esta instrucción, la siguiente instrucción la ejecuto sí o sí, con lo cual este lugar es un lugar vacante para el compilador y para el programador para decir, ojo, que esa no tiene que depender del salto, tiene que ser algo independiente del salto. ¿Se entiende? Se llama algo así como slot, un slot. Profe, Sí. y no siempre va a existir una instrucción de ese estilo, ¿no? No siempre va a existir una instrucción No, que no. puedas poner en ese lugar. Por eso, si no puedo poner ninguna, va a tener por un NOP, digamos, Ok, ¿entendés? Claro. ok, sí, sí, Pero es sí. como que, pero eso existe, digamos, una decisión es decir, mira, ya que empezamos a cargar una instrucción, entonces juguemos, te tira la responsabilidad. O sea, cuando el hardware se la ve un poco complicada, te tira la responsabilidad al programador y al compilador. Entonces el hardware dice, bueno, listo, mira, esta instrucción ya la empecé a cargar, qué sé yo, para evitarme el problema de flushear, de hacer todo ese lío. Listo, yo te la cargo y si no te sirve, ponerle un NOP, digamos. Sería un slot ahí que te pones, ¿se entiende? No sé si todos me siguieron la idea. Un delay slot, algo así se llama. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ahora, otra decisión sería decir, no, bueno, mira, yo acá te decido si tengo que saltar o no, o sea, mejoré un poco mi impulso. Pero esta instrucción se empezó y en caso de que después te des cuenta de tener que saltar, bueno, hay que borrar esta instrucción y seguir con esto, y volver a recargar esto. ¿Se entiende? Esa sería una idea. De alguna manera, eso sería lo básico. Pero, en algún sentido, a ver, fíjense que a la vez, digamos, otra variante de esto sería decir, bueno, claro, porque vos en realidad cuando llegaste acá, empezaste a cargar esta instrucción, ¿sí? Y entonces vos podés decir, bueno, yo voy a jugarme, porque digamos, en realidad vos tenés que corregir las cosas acá. Y bueno, esta instrucción sí o sí se carga, o sea que tenés que meter acá. Entonces, si vos tuvieras la idea de acá en este caso, este diseño es simple, el pipeline es cortito, no hay mucha, digamos, cosa esta que se puede hacer más que lo que venimos haciendo, pero
si el pipeline fuera más largo, entonces de alguna manera es como que uno dice, uno decide, bueno, vamos a jugar, ¿no? Primero a que no hay que saltar. Básicamente, yo cuando llegué acá, fíjense que estoy en esta etapa en decode, estoy viendo acá, yo ya podría estar fetcheando en este lugar, si yo hago algunas modificaciones de hardware, podría estar fetcheando, no, porque digamos, yo veo el diseño, déjame ver un poquito acá. Si yo muevo esto para acá, la etapa de code, y sí, ya el fetch ya me entró la siguiente, o sea que no tengo forma de intervenir hacia el pasado. O sea, acá ya me está metiendo la siguiente instrucción y yo estoy, al mismo tiempo que estoy decidiendo si es un salto o no, si tengo que saltar o no, digamos, ya estoy cargando la siguiente instrucción. Entonces, bueno, acá la única mejora que puedo hacer es esto, o sea, mover la decisión del salto uno más acá. En algún sentido, en los pipelines más complejos, si yo tuviera la decisión mucho más adelante, es como que yo, al hacer esto, podría, en este punto, digamos, decir, no, bueno, yo le agrego esta, pero yo podría a continuación de esta, fíjense, si yo muevo la decisión acá, yo podría, de alguna manera, decidir si empiezo a cargar las instrucciones que vienen por esta salida, por este flujo, por este flujo. O sea, de alguna manera, yo estoy, digamos, prediciendo que voy a tener que saltar o no antes de saber si tengo que saltar. Eso tendría más sentido en un pipeline de más profundidad. Pero acá en este pipeline, así como está planteado, hasta el momento, bueno, esta siguiente instrucción me viene ya, digamos, o sea, después del salto, la que sigue, la voy a estar fechando. Profe, Sí. ¿no se haría todo mucho más lento si muevo todo, o sea, si muevo varias cosas al decode? No, porque están en Porque, paralelo, mira. claro, no, pero, o sea, porque el tiempo entre cada slot no es el máximo, entonces no le estoy Sí, agregando más tiempo al decode y sí, eso va ganando todo. pero acordate que, digamos, yo en vez de poner una ALU, estoy poniendo un comparador que es mucho más rápido que una ALU. Un comparador mucho más rápido. O sea, yo lo único que necesito una ALU. Yo acá estoy mal usando una ALU para hacer una comparación en algún sentido, digamos, porque la ALU, para ver si un registro es cero, lo puedo hacer con mucho menos hardware y mucho más rápido que una ALU. O sea Ah, que, ok. y lo hago en paralelo acá. Y por otro lado, bueno, esto lo tengo que hacer sí o sí, pero esto no es una ALU tampoco. Esto de acá no es una ALU, es un sumador. O sea que en realidad, por más que te diga acá ALU, tampoco es una ALU. Entonces, moverlo acá van a ser dos cosas más rápido. Esto no es una ALU. O sea, una forma simple sería decir, bueno, pongo una ALU, pero en realidad no es una ALU. Claro, Esto es eso un suma nomás, no, Esto no, suma no nomás. chequea Sí, qué esto es un sumador. operación. Entonces, necesito mover un comparador y un sumador nomás que son mucho más rápidos que una ALU, los muevo acá y pueden tener velocidades comparables con esto. Eso por un lado. Ah, ok. Pero, Profe, y otra sí, cosa, sí, en ese sumador, está sumando dos números de 64, ¿no? sí. Y si lo mueves un ciclo antes, no Mm. tendría el número del registro de 64, ¿o no? Sí, porque digamos, los registros están, fíjate, después del fetch, en decode ya están entrando los registros, entran acá, el contenido de los registros, y vos fíjate que acá el contenido de estos registros, es como que, fíjate, que le llegan acá, vienen como, bueno, sí, Por tenés, eso los registros completos salen después del decode, ¿no? sí, es cierto, los registros completos salen después, pero digamos, durante el decode están saliendo. O sea, cuando termina el decode ya están Ya calculados. salieron. Sí, sí, es cierto, hay ahí como un encadenamiento distinto, pero el hecho es que, bueno, entonces ahí sí vale la pena el esfuerzo de que esto sea un sumador súper rápido. Siempre un sumador va a ser más rápido que una ALU, porque la ALU por lo menos tiene un... Sí, o sea, nada es gratis, digamos, yo lo puedo ir mejorando. Esa sería una técnica, ¿no? O sea, como ustedes ven, hay muchas cosas que uno puede hacer. La otra que uno puede decir, bueno, a ver, yo me juego, la otra puede ser dejar las cosas como están, déjame las cosas como están, no movamos esto, porque es cierto, lo que ustedes dicen es cierto, ustedes dicen la verdad,
pensándolo bien, es muy cierto. Si yo tengo que mover esto para acá, le puedo agregar un tiempo, entonces me dice, mira, la verdad que vos moviste esto para acá, y resulta que me agrandaste esto, y al final terminamos perdiendo, porque esto se hizo más largo, es cierto. Entonces, vamos a decir, ¿por qué no dejar las cosas como están? Dejar las cosas como están. Y vamos a predecir de que no hay que saltar. Entonces, lo que va a pasar, acá se ve bien clarito, si nosotros dejamos las cosas como están, porque digamos, si yo lo moví para acá, es como que sí o sí, ya de alguna manera estoy prediciendo de que metí esta instrucción, sería como un delay slot. Pero, si yo dije, no, mira, déjeme las cosas como están, justamente por lo que ustedes acaban de decir. No sé si ganamos mucho moviendo esto por acá, porque se agrega un poco de tiempo. Dejemos las cosas como están y juguémonos a que no hay que saltar. Entonces, como hay que un predictor me dice, hay un predictor que me dice que hasta acá se jugó a que no había que saltar. Entonces metiste esta instrucción 3A y la 4A y se jugó. El predictor, de alguna manera, con algún algoritmo, el algoritmo más simple sería predecir siempre lo mismo. Predigamos siempre, ¿se dice predigamos? O no sé cómo se dice. Digamos, vamos a predecir siempre de que no hay que saltar. Entonces estas dos instrucciones se van a cargar de pecho. Entonces, recién acá decimos, si la pegamos, listo, seguimos máxima velocidad, seguimos con el salto, que es supuestamente, seguimos máxima velocidad porque acertamos nuestra predicción. Si la pifiamos, o sea, mejor dicho, si le agarramos nuestra predicción, recién acá nos damos cuenta, ya nos entraron nuestras dos instrucciones, y decimos, no, listo. La verdad que nos equivocamos con nuestra predicción, así que borra todo esto, y tenés que empezar a cargar la que te dice la dirección de salto. ¿Se entiende más o menos las opciones que tenemos? ¿O no? Sí. Entonces, en definitiva, cada procesador elige alguna de esas opciones. Yo les di ahí como un popurrí de opciones. Lo que, digamos, si yo hago la mejora esta que hice acá, a correr esta para acá, o sea, la etapa, correr la dirección de salto a la etapa de code y correr la comparación a la etapa de code, entonces está el problema, exactamente. Se ve que no entienden bien el problema porque yo no lo había visto, no me lo había registrado, no lo vi ahí en ese momento, pero ustedes me lo dijeron y me di cuenta. Sí, efectivamente, se puede alargar un poco el tiempo de la etapa de code. Pero un pulso de reloj antes, o sea, yo me doy cuenta de eso. Ahora, si el alargamiento no es suficiente como para agrandar los pulsos de reloj, sería una buena solución. Ahora, si el alargamiento es más grande y me hace alargar los pulsos de reloj, entonces no sería una buena solución. No sería una buena solución. Pero eso no lo sé hasta que yo no tengo un simulador como el que ustedes están trabajando y mi simulador me dice, mira, los tiempos de propagación son tantos, la peor condición es tanto, o sea que hay mucho trabajo para hacer ahí. Pero, digamos, en ese caso, si yo moví, fíjense que si yo moví las cosas para ver acá, entonces esta instrucción es con que ya me entró a esa instrucción. Entonces no tiene mucho sentido hacer nada más que dejar esto como un delay slot y poner acá un lugar para rellenar con una instrucción que no tiene otro uso en el salto o un NOP. Porque después automáticamente las cosas se arreglan solas. Si hubo que saltar, bueno, esta instrucción ya me entró, no tengo forma de evitar que me entre esta instrucción, pero no tengo forma de volver al pasado y cambiar otra. No tengo forma. Entonces yo hice esa mejora, de pecho se me mete esta instrucción, entonces me queda como un delay slot acá. La otra opción es decir, no, para, no volvamos tan locos, porque no, dejémoslo que se decida acá, y hagamos una predicción de salto, y digamos, bueno, vamos a predecir, o sea, la forma más fácil de predecir es predecir siempre por el mismo lado. Entonces lo que uno dice, bueno, hacemos predicción de salto de que no hay que saltar. En algún sentido, lo que yo le dije antes, está como prediciendo de entrada que no hay que saltar. O sea, yo puedo hacer la mejora, y la mejora esa que hicimos recién, es como que por defecto tiene metida la predicción de no saltar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Porque ya automáticamente me está metiendo esta instrucción a continuación, ¿o no? Sí. Claro. Es como que automáticamente si yo hago esa mejora estoy como prediciendo que no hay que saltar. Va como de la mano, digamos. Y entonces la instrucción va de pecho
Y entonces después yo tengo dos opciones a partir de ahí. Yo predije que no hay que saltar, entonces o puedo dejar esto como un slot. Entonces la forma más fácil para el hardware sería decirme, yo es como que predigo, te hago esta mejora, predigo que no hay que saltar, te dejo esto como un slot y el problema tuyo como programador si acá podés ahorrar tiempo poniendo una instrucción acá o poner un no, si no podés. O el hardware podría tomarse la responsabilidad de decir, uy, mira, se dio cuenta de que no había que saltar, se dio cuenta que hay que cargar esta instrucción, se dio cuenta que esta instrucción la tiene que flushear y limpiar, y entonces ya le quita la responsabilidad al programador y se hace cargo del hardware del problema. Entonces, una mejora y predicción de que no hay que saltar. Ahora, lo otro que podría hacer el hardware es decir, no, mira, la verdad que no ganamos mucho o empeoramos las cosas si yo muevo la predicción de salto acá, porque tengo este sumador y se me encadenan varias cosas que tienen que sumar muchas cosas y la verdad que no, termino empeorando el reloj. Entonces, la otra opción que tenés es decir, bueno, mira, vamos a dejar que la predicción de salto se haga acá, perdón, que la decisión de salto se haga un pulso de reloj después, acá en la execute, y vamos a predecir de que no hay que saltar, con lo cual ya voy cargando dos instrucciones. Esta y esta. Si la pegamos, listo, seguimos a máxima velocidad, no perdimos nada. Y si no la pegamos, digamos, bueno, perdimos el tiempo ese y vamos a perder dos burbujitas de tiempo, pero a partir de ahí ya sigue ejecutando por donde tiene que seguir. Entonces, y el hardware se encargó de todo, le alivió el trabajo y el problema del programador y el compilador, con lo cual sería un hardware un poco más deseable desde ese punto de vista. Y bueno, son esas las opciones. Y después vienen las variantes, las predicciones de salto, que ya las vamos a analizar. Pero la predicción de salto, se dan cuenta que acá ya estamos, de alguna manera, prediciendo saltos. En este caso, la predicción más simple es decir, bueno, no hay que saltar. Y si hay que saltar, hay que arreglar las cosas. ¿Se entiende o no? ¿O no? Sí, y cuando predecimos que no hay que saltar, Mm. sería casi lo mismo que no hacer ninguna predicción, ¿no? Porque si no hacemos ninguna predicción, también se van a ir cargando las instrucciones de abajo. Y va a saltar Sí, cuando ejecutemos el compare branch. sí, lo que pasa es que al decir que yo asumo la predicción de salto, es como estoy asumiendo el compromiso también de solucionante el problema de que yo digo, yo soy el hardware, yo predigo que no hay que saltar y asumo la responsabilidad de si me equivoqué, de solucionarte las cosas, o sea, haciendo un flush de estas instrucciones, ¿me entendés? Claro. Pero yo podría decir, como en el caso anterior, si yo muevo acá, yo predigo que no hay que saltar y te dejo esta instrucción acá y no te soluciono nada, simplemente te digo, predigo que hay que saltar y te dejo ese slot, ¿me entendés? Y se dan cuenta de la diferencia que es útil. Sí, que una fluye y otra no, digamos. Claro, yo no, o sea, o te soluciono con un flush o no te soluciono con un flush, digamos, ¿me entendés? Esas serían las opciones que vos tenés. O sea, una opción es predecir acá y, como dije allá, muevo esto acá, predigo acá y es como conmigo este salto y a partir de ahí tengo dos opciones, te soluciono con un flush o no te soluciono con un flush. Si te soluciono con un flush, no tiene sentido ese delay slot que puse acá. Si te soluciono con un flush, te dejo ese delay slot. ¿Mm? Porque yo podría predecir acá y te dejaría un delay slot de dos instrucciones, como diciendo, recién acá vas a tener que saltar, y estas dos instrucciones las vas a tener siempre metidas. Porque una sería, digamos, estolear y que el procesador no haga nada acá, pero es como que no tiene mucho sentido porque es como que voy a decir, te quedas con las manos cruzadas hasta que no sabes qué vas a hacer, y la otra política es decir, no, voy haciendo algo, y si me equivoco, bueno, lo borro con un flush, o te dejo estos dos delay slot. O sea, en vez de tener un delay slot, vos tendrías dos delay slot acá, y a lo mejor como programador, como compilador, podés ir ganando un poquito de tiempo porque estás metiendo algunas instrucciones en esos delay slot. ¿Se entiende? ¿O no? O, si no lo podés aprovechar, vas a tener que poner knobs y perder tiempo. ¿Se entienden todas las jugadas que se pueden hacer o no? O sea, esto está interesante porque uno empieza a entender todas las jugadas que uno puede hacer y entonces eso después te lleva de una forma natural a ver todo ese famoso misterio que lo plantean los gurús que te parece que es complicadísimo, pero no es complicadísimo, son estas cosas nomás. Lo que pasa es que sí, es cierto, yo reconozco que tiene su dificultad porque hay que pensar en muchas cosas en paralelo. Pero no es nada más que este tipo de razonamiento. ¿Se entiende o no?
Sí, una duda que tengo es una vez que sí sabemos que tenemos que branchear, Ujú. se actualiza el program counter hacia donde tenemos que branchear Claro, y eso claro. no resolvería ya el problema del flush, o sea, esas instrucciones que íbamos Y no, cargando. porque vos fíjate que esa introducción, una vez que entró, siguen para acá y están en el pipeline y ya ellas, una vez que entraron, si vos no haces nada, van a escribir en los registros, van a alterar la memoria, van a dejar su huella por su paso, ¿me entendés? O sea, las instrucciones que entraron en el pipeline, si vos no las anulás, suponete que entró esta instrucción, entró esta instrucción, vos acá saltas, bueno, acá hiciste el fetch, pero si vos no hiciste nada con esta instrucción, estas van a seguir, vos fíjate que recién es como que acá tendrías el fetch de la que sigue, acá tendrías el fetch de la 3B. Entonces es como que estas estarían pipelineadas, digamos, estarían ya en producción, digamos. Ya están en producción, ya están en Claro, producción. Y si no las, digamos, no las abortas, digamos, siguen hasta el final. ¿Se entienden? sí, sí. O sea, hay que flushear. Entonces, bueno, pues te digo, entonces las dos soluciones posibles son, o le dejas estos dos delay slot, a ver, si vos moves la decisión para acá, va a tener que dejar un delay, o dejas un delay slot, o tendrás que flushear esa primera instrucción, acá. Si vos dejas la decisión acá, en el 4, o dejas dos delay slots, o les va a tener que dejar la posibilidad de flushear acá estas dos instrucciones. Estas dos instrucciones. En esencia, eso sería el problema que tendríamos ahora. Imagínense si el pipeline, en vez de tener 5 etapas, tuviera 10 etapas, cómo se complican las cosas. Por ejemplo, en un SIS que se empieza a complicar cada vez más. Yo entiendo que, digamos, son cosas que hay que tener el cerebro ágil y fresco para analizarlas, pero tampoco son cosas del otro mundo. O sea, uno tiene que pensar en paralelo de eso. Son este tipo de problemáticas. ¿Más o menos se va entendiendo? ¿Está ahí? ¿O no? Igual, digamos, Sí. más o menos, por lo menos vamos caminando. Igual, bueno, acá está. Pues esto creo que lo puse, está repetida, a ver. Tengo un 6. Bueno, esta. Claro, sin la mejora, recién acá sé que hay que saltar o no. Suponete que yo le dejé estos delay slot, y entonces recién acá empezaría la siguiente instrucción, sin la mejora. Con la mejora, para la etapa de salto que estuvimos hablando recién, yo acá sé si tengo que saltar o no, con lo cual esto para acá me quedaría un delay slot o la posibilidad o la necesidad de flushear esto. O sea, o yo agrego delay slots, esto es un delay slot, con lo cual esa instrucción va de pecho y el compilador y el programador ponen ahí algo o un NOP, ponen algo que pueda ir ganando tiempo o un NOP. Si yo, por ejemplo, moví la decisión de saltar o no a la etapa de code, que implica todo eso que dijimos recién, o, claro, digamos, el hardware se encarga de flushear, ¿Mm? Y en el caso si yo no hice la mejora, ¿cuál es la mejora? De nuevo, por las dudas, la mejora sería que en vez de ver si yo tengo el 0 acá, pongo un comparador acá en la etapa de code y muevo esto a la etapa de code, si yo no hago esa mejora, entonces recién acá voy a ver si tengo que, acá recién voy a saber si tengo que saltar o no, con lo cual, o dejo estos dos delay slots, con lo cual el hardware puede decir, bueno, listo, si vos tenés que saltar, te dejo estos dos pedazos acá de estos dos delay slots, y vos tenés que poner ahí algo o NOPS. Básicamente dice al programador o al compilador. Pone algo que te sirva o pone NOPS. O te dice, no, yo me hago cargo. Y, digamos, y entonces, a ver, te mete estas dos instrucciones, pero en caso que se dé cuenta que se equivocó, acá está prediciendo que no tiene que saltar y dice, si me equivoqué con la predicción, yo te flusheo estas dos instrucciones, te las limpio y esto sigue por acá.
¿Se entiende o no? ¿Mm? Sí, profe. Buenísimo. Em, bueno, esto es más o menos todo lo que hemos estado hablando, ¿no? O sea, fíjense que todo esto sería peor todavía en algún sentido. Va, en algún sentido no tanto, porque en realidad, a ver, si yo tuviera que el X3 y este fuera un salto si X3, en realidad se quedaría solucionado porque yo tendría un forwarding de este, desde acá hasta acá, siempre y cuando, fíjense, acá hay una trampita, fíjense todo lo que estamos diciendo, fíjense las trampitas, todo esto. Porque uno diría, ah, bueno, si esto fuera en vez CBZX3, dice, ah, listo, entonces tengo el forwarding de acá a acá, solucioné el problema. Pero si hice la mejora, necesitaría un forwarding de acá a allá. O sea que seguiría teniendo el problema, ¿me entienden? ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo o no? Sí, porque necesitaría el resultado de la ALU antes. Claro, necesitaría el resultado antes. Si yo moví el resultado, o sea, la comparación la moví acá, perdón, la moví acá. A ver, déjame pensar un poquito. Claro, porque es como que, digamos, yo necesito, es como que el resultado de la ALU está al final y yo lo necesitaría al principio para hacer la decodificación, porque si no tendría que esperar a que la ALU me dé resultado o para que, digamos, yo pueda, entonces no ganaría mucho. ¿Mm? No ganaría. En cambio, si yo me movía acá en la etapa de code, la comparación, estoy en paralelo con la ALU, en paralelo de que la ALU está haciendo suma, yo estoy haciendo la comparación a ver si bueno, el X1 es 0 en este caso, pero si fuera el X3, yo tendría que esperar el resultado del X3 y después hacer la comparación. ¿Mm? Con lo cual ahí se agregaría otro hazard más. Si yo le moví otra condición de hazard más, si yo le hice esa mejora, automáticamente me parece, porque fíjate, si yo no le hice la mejora, este hazard no lo tengo. Si yo no le hice la mejora, porque el X3 está acá y yo recién voy a saber si hay que saltar o no acá, o sea, no tengo problema, no tengo problema. Porque digamos, es como que, a ver, por más que fuera el X1, si fuera el X1, si en vez de X3 fuera X1 en esta instrucción, entonces yo no le hice la mejora, acá, en la misma etapa que este está calculando el X1, a ver, bueno, tendría esa posibilidad de forwardear. Pero tendría que calcular, tendría una demora de tiempos ahí, como bien dice usted, encadenada. Habría que decir, pero tendría la posibilidad de forwardear. Pero si yo le. Perdón. Si no le hice la mejora, no tengo problema, porque ya me quedó acá el resultado y lo calculo acá. Acá hago el salto. Pero si le hice la mejora, tengo ese problema porque justamente tengo que encadenar el resultado de la ALU y detrás del comparador. No tendría, o sea, no chocaría un poco ahí los tiempos. En resumen, si hago esa mejora que yo dije, aparece el problema ese que dijimos, que tengo que esperar que este me dé el resultado para después hacer la comparación y ahí sí se encadenaría. Ahora, si no hay relación de dependencia entre este y este, se podría hacer en paralelo. ¿Se dan cuenta la diferencia? Si hay una relación de dependencia entre esta y esta de datos, se tienen que encadenar los resultados. Ahora, si no hay una relación de dependencia, se puede hacer en paralelo. Y eso complica las cosas. Como ven, se empieza a complicar las cosas, se empieza a complicar y yo tengo que empezar a analizar y ya tengo que tener la mirada puesta en toda la cancha en paralelo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque simplemente estamos ya programando en paralelo. O sea, fíjense que la programación en paralelo es una disciplina muy desarrollada y muy formalizada científicamente. Y acá estamos simplemente esbozando los problemas desde el punto de vista del hardware y solucionando desde el punto de vista del hardware, que esto también se puede analizar formalmente y con todo lujo de detalle, que de hecho hay toda una disciplina que es el desarrollo, ¿cómo se dice?, formal del hardware. Creo que ustedes tienen una materia que es en toda esa verificación formal de la programación, ¿no es cierto? En alguna materia que empieza con los algoritmos. Acá también. Derivamos programas, sí, pero no, no llegan a cosas tan complicadas. Claro.
Bueno, pero uno podría llegar a demostrar esto, o sea, científicamente, que a través de que sea un formalismo de que está correcto, no está correcto, etcétera, pero tiene su, o sea, no es nada es gratis, tiene que hacerlo, digamos, lo cual también es claro. Y pero acá ya vamos viendo los problemas que hay. O sea, ustedes, lo interesante yo creo que esto que ustedes pueden analizarlo y ver los problemas que hay y los van solucionando. Bueno, entonces acá está toda esta problemática que hemos estado discutiendo. Acá sería, digamos, como que sí o sí, por más que yo le haga la mejora, digamos, yo tengo que agregar esta burbujita. ¿Mm? Entonces, bueno, de nuevo, o esto lo agrego como un delay slot, o lo agrego como una instrucción que se mete ahí, que predigo que no hay que saltar y después la fluye. Y si tuve que mover la decisión si la decisión de salto me quedó recién acá, tendría 2 de delay slot o 2 instrucciones a flushear después, hacer un flush. Bien. Entonces, bueno, un poquito eso es lo que estábamos diciendo. Sí, el problema, que bueno, acá este pipeline es cortito, entonces ya analizamos todos los casos posibles y de alguna manera está. Pero, digamos, ¿qué pasa cuando los pipelines son más largos? Son más largos. Si el pipeline es muy largo, entonces, digamos, o en general, ¿no es cierto? A ver, por ahí, en este pipeline cortito, yo podría también, la otra solución también, podría simplemente estolear, digamos, y que sería equivalente a hacer un flush. O estolear 2 hasta que esté la decisión de salto. Pero si el pipeline fuera muy largo, es como que estoy jugándome a hacer muchas cosas al vicio, o esperando mucho tiempo muerto al vicio. Entonces cobra más importancia, mientras más largo el pipeline, mientras más largo el pipeline, yo necesito hacer predicciones. O sea, y esas predicciones, digamos, básicamente es decidir. Hay dos tipos de predicciones. O predicciones estáticas, por ejemplo, la más fácil es decir, bueno, predecimos siempre que hay que saltar o predecimos siempre que no hay que saltar. Eso sería una forma de predecir. La forma fácil es decir, o predecimos por un lado o predecimos por el otro. Ante cualquier falta de información, bueno, es una forma lista, es como el arquero que no sabe para qué lado le patea en el penal. Entonces, el arquero, digamos, se tira siempre para un lado. Ahora, una forma de predicción más sofisticada es decir, bueno, vamos viendo si estamos saltando o no, y como que tiene el predictor de salto, se va fijando si la última vez vengo saltando o no, y en función de si la última vez salté o no, predigo si hay que saltar o no. Sería como que el arquero dice, bueno, este jugador la última vez me pateó a la derecha, entonces esta vez yo me juego que me pateo a la derecha. Pero si la última vez me pateó a la izquierda, me juego que me pateo a la izquierda. Es como que se acuerda si la última vez tuvo que, para qué lado le patearon, ¿me entiendes? Sería la elaboración. Y eso parece medio pavo, pero efectivamente sirve mucho porque los bucles, es como que si no estamos dentro de un bucle, teniendo dentro de otro bucle, y es como que si estamos saltando, es como que es muy probable que sigamos saltando, y en algún sentido dice, bueno, si hay que dejar de saltar, es como que es muy probable que hayamos dejado de saltar y no volvamos a saltar. Eso sería básicamente como trabajan los predictores de salto. De profundidad 1. Ahora yo podría ver los últimos 2 saltos. Entonces podría ser como el arquero de fútbol que dice, las últimas 2 veces me pateó a la derecha, entonces esta tercera vez yo me juego por la derecha. Y solamente cambio, pero por ejemplo, dice, solamente después de 2 veces que ahora suponete que esta vez me pateó a la izquierda, entonces me equivoqué una vez. Pero solamente si me equivoqué 2 veces, ahí cambio mis predicciones. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Es como decir, no tengo en cuenta solamente la última vez, sino las últimas 2 veces. Y entonces es como que me tiene que patear 2 veces para ese lado para yo cambiar la dirección donde yo predigo.
para qué lado tengo que saltar, para qué lado tengo que predecir. Entonces, eso va a servir, pues yo tengo bucles dentro de bucles, entonces ese tipo de predicciones mejoran un cachito, que eso, por ejemplo, le ahorran 1 o 2 pulsitos de reloj en cada bucle, que bueno, que si los bucles se repiten miles de millones de veces, voy a tener miles de millones de veces de pulso de reloj menos. Si yo agrego arreglo, o sea que puede ser segundos menos, y bueno, es diferencia, ¿no es cierto? Por ahí, tú dices, bueno, ¿quién le importa un pulso de reloj más o menos? Y bueno, en ciertas aplicaciones, puede ser la diferencia entre que una computadora puede hacer, qué sé yo, el sistema de guiado de un cohete o no, o de una, pues, de una cosa por el estilo. Digamos, o en computaciones científicas o lo que sea. Bueno, el asunto es que, de todas formas, no se puede hacer magia. Si te equivocaste, por más bueno que sea el predictor o el algoritmo de predicción que tengas, si te equivocaste, lo pagas con tiempo, con stoleando. O sea, stoleando porque tienes que limpiar todo lo que hiciste y volver a empezar por lo otro. Entonces, ¿qué hacemos en el V8? Como dije ayer, podemos predecir que los saltos no han sido tomados y tomar la siguiente instrucción después del salto sin delay. ¿Qué es lo que yo les expliqué? O sea, esto. Bueno, ¿qué hacemos en el V8? O sea, bueno, acá vamos a estar. O sea, podemos predecir con la mejora esa que no saltamos y tomamos la siguiente instrucción después del salto. Eso sería un branch delay. Bueno, eso es la decisión de LegV8. Pero, como les digo, hacer distintas decisiones pueden hacer distintas cosas, ¿no? O sea, vamos a tener un panorama un poco más amplio. Bien. Entonces, por ejemplo, en LegV8, si la acertamos, siguiendo con el ejemplo si la acertamos, fíjate, nosotros hicimos esto, tomamos la siguiente instrucción, y si la acertamos, continuamos sin perder nada de tiempo. Ahora, si no la acertamos, entonces empezó el fletch y dice, no, entonces ya no puedo seguir con esta, como digo de nuevo, la decisión de diseño, en nuestro caso en LegV8, creo que está en hacer o sea, generalmente acá se hace un flush. Creo que en este diseño está explicado con un flush, pero podría haber dejado un delay slot, ¿sí? No, perdón, estoy diciendo mal. Si yo acá, no, yo acá, digamos, predije que esta instrucción se mete, o sea, hice la mejora. Predije que esta instrucción se mete, entonces tengo que hacer un flush. La otra opción sería decir, como yo sé que acá, digamos, tengo esta situación que se va a meter en instrucción, entonces siempre, bueno, básicamente ya sería el compilador que dice, bueno, déjale este lugar libre como para que haga una instrucción que no dependa del salto, que es más o menos lo que estuvimos discutiendo. Pero bueno, acá básicamente lo que hace el LegV8 predice que hace la mejora. Predice que no va a saltar, y si tuvo que saltar, bueno, lo tiene acá hace el salto, pierde este tiempo, se pierde una burbujita solamente cuando se equivocó. Pero si no se equivocó, no pierde tiempo. Entonces estamos dentro del bucle que se ejecuta mil millones de veces, que predice no hay que... Bueno, que supuestamente un bucle que pasa por un lado que no hay que saltar, Suponete que un bucle interno, dentro del bucle externo, el interno no tiene que saltar, por decir algo, hasta que le toca saltar. Bueno, solamente perdería el tiempo donde le toca saltar. Bueno, entonces, como les venía más o menos comentando, la predicción de saltos, las dos características fundamentales son estáticas o dinámicas, ¿no es cierto? Bueno, la estática es, bueno, justamente haciendo el análisis de acá es como que cae de maduro que me conviene hacer una predicción de no salto,
digamos, porque si yo no me equivoco, sigo a máxima velocidad y solamente tengo que corregir de que no salta. Pero, bueno, en este caso es como que me está diciendo todo que tengo que hacer eso. En general, digamos, o sea, puede ser otro diseño donde lo que hay que basarse es en el diseño, lo típico. Típicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, digamos, uno toma decisiones en función de lo típico. Por ejemplo, lo que pasa es que esto tiene sentido cuando el pipeline es un poquito más profundo. Por ejemplo, si yo lo hubiera agregado acá, si el pipeline es un poquito más profundo, entonces yo podría... Perdón. Sí. O sea, si las decisiones se toman después, como en este caso se toman después, entonces yo con estos dos espacios, eh, 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 porque yo acá ya tengo la dirección de salto. Yo acá podría tener la dirección de salto. Yo tengo la dirección de salto, pero podría, por algún motivo, tener la decisión después. Porque la dirección de salto es como que la puedo mover acá, suponiendo. Es totalmente independiente si yo tengo que saltar o no. Si tengo la dirección de salto, yo podría a partir de acá jugarme, mira, o sigo por acá, como estoy jugándome a que no tengo que saltar, o sigo por acá jugándome a que tengo que saltar, y después hacer el flush inverso. Porque eso sería si yo moví el cálculo de dirección de salto para atrás. O sea, si yo moví el cálculo de dirección de salto a la etapa de code, entonces tengo la dirección de salto y supone que por algún motivo no tengo la decisión que hay que saltar todavía. Entonces, en ese caso, yo estoy en una situación como esta, ¿no es cierto? Donde digo, bueno, tengo la dirección de salto, pero no sé si tengo que saltar. Entonces podría jugarme a que tengo que saltar o no de forma estática. Me juego que siempre que tengo que saltar o me juego a que nunca tengo que saltar. Y después corrijo. Eso sería la predicción de salto estática. Si ustedes analizan, bueno, eso va un poco ahí, tiene que ver un poco una sociedad entre el compilador con conocimiento de lo que hace el hardware, puede acomodar las cosas de una cierta manera para que se ahorre tiempo. Por ejemplo, en general, los loops, un compilador se puede dar cuenta si estamos en un loop, y si estamos en un loop, es como que un salto hacia atrás también, digamos, fíjense que acá podría decidir varias cosas acá. Acá podría decir, bueno, conozco la dirección de salto, sé en qué dirección estoy, conozco la dirección de salto, sé en qué dirección estoy, y por ejemplo, podría decir, si tengo que saltar hacia atrás, y además podría decir, sé que esta introducción, no sé, con ayuda del compilador, de alguna manera decir, bueno, si estoy en un loop, digamos, si un salto hacia atrás, lo predigo, como generalmente los loops se hacen y se hacen un montón de veces y una sola vez se dejan de hacer, entonces en un loop es como que conviene predecir que tengo que saltar. Ahora, eh, si estoy en un if, generalmente, bueno, entonces ahí la situación es distinta. Generalmente el if hace por defecto el else, y si no hace el salto. Bueno, no recuerdo bien cómo se construía ahí el if else, así no lo tengo mentalmente, pero digamos, distintas situaciones como que es más típico saltar hacia adelante o saltar hacia atrás. Entonces, en sociedad el hardware y el compilador, el programador pueden utilizar esas cosas. Obviamente, uno empieza a hilar como más fino ahí, porque es como que uno dice, bueno, a ver, ya sería el tipo que diseña el compilador, digamos. El tipo que diseña el compilador es como que empieza a analizar esas cosas y entre el compilador y el conocimiento del hardware empieza a decir, bueno, me conviene compilar así o así.
Profe, Sí. no hay ningún problema ahí porque yo estoy haciendo el fetch bien al último. O sea, primero me estoy dando cuenta que es un branch, después calculo la dirección y después recién ahí hago el fetch. Es ¿Dónde como, decimos acá? ¿O acá? claro, por ejemplo, Acá. a- ahí el fetch que va abajo del decode en el 3 se hace, digamos, no, en el 3, en la columna 3. Acá. El fetch, no, Ah, el fetch. el Instrucción número fetch 3. que, Instrucción número 3 o no, pulso otro número 3. eso, el, Ah, el pulso. el pulso, sí. El pulso 3. Ese fetch que iría abajo sería muy, No, o pero sea, porque, este ¿cómo hago fetch, para saber? no, porque este fetch, como te digo, o sea, vos justamente, suponete que nosotros hicimos justamente la predicción de que no vamos a saltar. Entonces este fetch se hace normal, se hace acá, el fetch. Se fetchea acá. Es como que si yo predigo que no voy a saltar. Entonces, Claro, pero este ese es fetch, el tema. O sea, si yo estoy prediciendo que no voy a saltar, ¿sí? ya tengo que saber que es un branch eso y ya tengo que calcular la dirección, que todo eso se hace en el decode de arriba, ¿no? Pero digamos, no. O sea, vos calculas la dirección acá, en el decode de esta red calcula la dirección. Sí. Y predecir que no hay que saltar, al decir que tomaste esta instrucción, estás diciendo, predije que no hay que saltar. O sea, es como que vos te pones acá, eh, y yo digo, mira, DQB8 predice que no hay que saltar. O sea que estás diciendo, yo tomo este fecha acá. En paralelo, esta está calculando la dirección de salto y está calculando si hay que saltar o no. Pero este fetch se hizo en paralelo, ya se está haciendo junto con todo esto. O sea, esta instrucción ya se tomó. Entonces, al final, todo eso está haciendo en paralelo. Mientras esta instrucción está diciendo si hay que saltar o no, calculando la dirección de salto, etc., esta instrucción se está tomando en paralelo. O sea, al mismo tiempo se está tomando esta nueva instrucción, la que va acá. ¿Mm? Que sería, digamos, esta sería en realidad esta sería la 3B y esta sería la 3A. Esta introducción se está tomando, se está fechando mientras ocurre todo lo otro. Entonces acá lo que puede pasar es que el hardware diga, ¿hicimos bien en tomar esta introducción o hicimos mal en tomar esta introducción? Si hicimos bien en tomar esta introducción, listo, entonces sigue todo normal por acá. Si hicimos mal en tomar esta introducción, entonces hay que flushear esta introducción y hay que seguir por esto. ¿Mm? Y es como que perdí un poco de tiempo. ¿Se entiende o no? Sí, sí, eso lo entiendo. Lo que no me queda claro es cómo, porque vos te tenés que enterar que es un salto eso. Sí, Y acá te enteras. claro, y ahí, pero ya se está decidiendo abajo si a dónde voy a saltar. Es Por como, eso, ya la política de este procesador, es decir, siempre que vos tengas un salto, la siguiente instrucción se toma la siguiente instrucción. Eso sería predecir salto tomado. Sería decir, dicho en otras palabras, vos acá estás en un salto, estás viendo que es un salto, pero la siguiente instrucción se está tomando. Entonces, de alguna manera, ¿qué estás haciendo? Estás prediciendo que no estás tomando un salto, que no vas a hacer el salto. Este salto. sí, Estás sí. prediciendo. Y recién acá lo corregís. ¿Mm? Si fueran Claro. dos instrucciones, como te dije acá, a ver si me pone- acá está. Si fueran dos instrucciones, es como que suponete que vos no moviste la decisión de salto acá. Recién la decisión de salto está acá. Suponete. Por eso te digo, hay un montón de cosas que pueden hacer distintas. Si vos tomaste que la decisión de salto está acá, entonces vos podés meter estas dos instrucciones diciendo yo me predigo que no hay que saltar, entonces voy a tomar esta. Profe, igual este esquema sería solamente en LEC 8, ¿no? Claro, el DB8. Es una O sea, decisión. creo que las filminas siguientes hablan de Sí, una más estructura general. más complicada o Exactamente. más general de los procesadores, por ejemplo. Exactamente, vos lo has dicho bien. O sea, Entonces, no, o sea, ahí, por eso, esa predicción estática está hablando de esos procesadores más complicados, claro, no tanto de sí, los gráficos anteriores, porque sí, Ah, sí. se confunde. Sí, puede ser, eso te confunde, es cierto. Pero de alguna manera, el tema es que, digamos, lo que sí hay en común con estos gráficos
es que, a ver, si vos analizás cualquiera de estas, o una que sea un poquito, vos acá, mientras ves que acá podés calcular la dirección de salto, podés ver si la decisión de salto es más grande o menor que el program counter. La decisión de salto a lo mejor puede o no estar acá. Acá, como bien dijiste, en el caso del LEG-B8, puede estar la decisión de salto acá o no. Pero en la situación más general, el cálculo de dirección de salto y la decisión de si hay que saltar o no, no necesariamente tiene que estar en un pulso de reloj, pueden estar corridas y demoradas una respecto de la otra. Generalmente la dirección de salto se puede calcular acá. Pero la decisión de salto puede estar después. Por ejemplo, si hay una interrupción o una excepción, a lo mejor o el llamado a una rutina, a lo mejor puede estar más adelante. En general, en otros procesadores, ¿no? Acá estamos en el LEG-B8, o sea, hay que distinguir LEG-B8 de otros procesadores. Entonces, quizá un poco lo que confunde esta situación que estamos hablando de una cosa particular y una cosa general. Entonces, como bien dijo el compañero de ustedes, esta firma habla en general, dice, bueno, mira, en general ustedes se dan cuenta, en base a todo lo que hemos hablado, de que uno puede hacer distintos tipos de predicciones. Predicciones fijas y predicciones dinámicas. Las predicciones fijas es básicamente, por ejemplo, la forma más fácil es predecir que siempre hay que saltar o predecir que nunca hay que saltar y después corregir. O puede tener algún tipo de mejora, como por ejemplo, si es un salto hacia atrás, yo predigo que tengo que saltar, si es un salto hacia adelante, predigo que no tengo que saltar. Por decir algo así. Y entonces eso hace que los loops mejoren un poco el comportamiento. Y Claro. después otra mejora podría ser decir, bueno, la predicción dinámica sería decir, bueno, yo en realidad no es fija mi decisión si tengo que saltar o no tengo que saltar. Hay como una memoria que me viene diciendo, mira, venís saltando, la última vez saltaste. Una memoria de un bit sería la última vez saltaste o no saltaste. Entonces, en base a esa memoria, si la última vez salté, yo predigo que tengo que seguir saltando. Y si la última vez no salte, predigo que no tengo que seguir saltando. Y una mejora sería tener una memoria de 2 bits, por lo menos, diciendo de que, bueno, si las últimas 2 veces salte, entonces predigo que hay que seguir saltando. Sí, eso más o menos está explicado acá, en algún dibujito. Miércoles nos falta. Bueno, pero igual todo esto ya lo hemos estado explicando. Lo vamos a volver a ver un poquito más. Así que lo vamos a mirar a ver un poquito. Pero básicamente, y todo esto lo hemos estado explicando. Acá está lo del, ¿ves? El predictor de salto, de predecir 2 veces, y más o menos este sería el predictor de salto que, de todas formas, es como que estamos avanzando, porque es como decir, mira, si vos estás prediciendo de que, si fuera de 2 bits, si estás prediciendo de que hay que saltar, solamente cuando 2 veces no hubo que saltar, empezás a predecir que no hay que saltar. Porque empezás a predecir que no hay que saltar. Y solamente cuando 2 veces te equivocaste, empezás a predecir que hay que saltar. O sea, en otras palabras, vos estás prediciendo acá o que hay que saltar o que no hay que saltar. Suponete si estás prediciendo que hay que saltar, te equivocás una vez, seguís prediciendo que hay que saltar, te equivocás otra vez, empezás a predecir que no hay que saltar. ¿Sí? Pero si de golpe saltaste, volvés a predecir que hay que saltar. O sea, en otras palabras, si las últimas 2 veces hubo que saltar, por ejemplo, acertaste las últimas 2 veces, tu predicción queda como está, necesitas cambiarla con 2 veces. Con 2 equivocaciones cambia la predicción. Con una sola equivocación no cambia la predicción. Cuando te equivocas 2 veces cambia la predicción. Sería un predictor un poco más sofisticado, dinámico, en el sentido de que, bueno, lleva el historial, o sea, el predictor de un solo bit sería la última vez predije que hay que saltar, listo, entonces salto. La última vez predije que no hay que saltar, no salto. Ahora, perdón. Bueno, sí. Si es de 2 bits, ahí me tengo que equivocar 2 veces para cambiar mi predicción. O sea, me equivoco una vez, sigo prediciendo que hay que saltar. Me equivoco 2 veces, ahí cambio mi predicción. Pero digamos,
tengo que acertar una vez más para después equivocarme 2 veces. Y así. O sea, es como que tiene como un comportamiento que se explica en términos de estos, ¿ves? Si yo, por ejemplo, estoy ejecutando, por ejemplo, en estos saltos, digamos, entonces, si yo, por ejemplo, tuve una predicción fija, cada vez que, por ejemplo, yo vengo, este salta y este salta. Claro, digamos, por ejemplo, cada vez que salgo de este bucle interno, empezaría, si fuera de un bit, empezaría a predecir, no tenés que saltar, porque la última vez no saltó. Entonces se equivocaría cada 2 veces, se equivocaría la vez que dijo que no, que tenía que saltar, porque venía saltando acá, venía saltando en este bucle, venía saltando. Entonces dice que tiene que saltar, pero llega un momento que se equivoca, predice que tiene que saltar y no tenía que saltar, tenía que ser acá. Entonces se equivocó una vez, le agregó una burbujita de tiempo. Y después, como si es de un bit, dice, bueno, acá la última vez no hubo que saltar. Entonces acá predice que no hay que saltar. Pero sí había que saltar, entonces se equivocó 2 veces. ¿Se entiende acá? Si fuera un predictor de un bit. En cambio, si tiene el predictor de 2 bits, esto no pasaría. Se ahorraría eso. Bueno, justamente para esto de los bucles así enlazados, serían los... Bueno, eso tiene que ver con lo que es esta idea de predicción dinámica. Todo eso no se hace en DB8. En DB8 No, todo esto no. no se hace en DB8. Eso es lo que no entendí bien. Sí, no, en DB8 es mucho más sencillo, porque si tenés que hacer todo eso, si pueden hacer un micro con todo eso, ya directamente hagan la patente y vendanlo. Pero bueno, pues justamente ya todo, o sea, todos estos tipos te dan un poquito el inicio, el cuento, la historia, las cosas que hicieron hace 20 años atrás, pero las cosas más modernas se las tienen guardadas bajo su patente porque están vendiendo ahora, ¿no? Con patente. ¿Está? ¿Se entiende? Pero bueno, así más o menos, de todas formas, lo que pasa es que imagínense todo el laburo que implica esto, ¿no? Hacer andar un poquito, ya se van a dar cuenta que cada vez se entra a complicar tanto, y el micrito inocente que más o menos se entendía, se empieza a poner complicado el baile. Se empieza a poner medio... más que de un baile, empieza a ser un juego de acrobacia complicado. Bueno, entonces, digamos, consumo más tiempo del pensado, no importa, vamos a ir. Entonces, a grandes rasgos, tenemos en claro que podemos incrementar mucho la performance con pipeline, porque básicamente, de acuerdo a la profesión de pipeline, podremos estar ejecutando en promedio muchas instrucciones en paralelo. Acuérdense que la latencia en general se empeora, pero el throughput o el ancho de banda de instrucciones se mejora. Pero, si el pipeline paro está sujeto a los problemas de hazard, que son los estructurales, que en el caso del EV8 los resolvimos bastante bien, los de datos, que en el caso del EV8 los resolvimos bastante bien, pero en todos los casos, por ejemplo, el forwarding es una técnica que mejora, pero hay casos donde no se puede solucionar. En cosas hay que hacer, o el procesador le mete un stall, o el programador le mete un NOP. Y los hazards de control son los más complicados, que están relacionados con los saltos a subroutine y demás cosas, que se ve que son más complicados. Se ve que hay muchas posibles soluciones y muchos posibles problemas. En el caso del EV8, lo único que hace es predice que no toma el salto y le agrega una mejora para perder una sola burbuja en caso de que se equivoque. Porque el pipeline es cortito, etc. Pero bueno, también vimos a sobrevuelo que existen formas de predicción de salto mucho más sofisticadas, que son los branch predictors, puede ser estático, dinámico, un poquito lo vimos ahí con los bucles, y más o menos ya tenemos una pintura general de lo básico conceptual de lo que es el pipeline. Entonces, bueno, acá esos ejercicios los dejo para hacer después, entonces lo van a hacer en el práctico, pero yo quería empezar a dar unas palabritas de cómo sería el hardware con pipeline. Todo esto que hemos dicho, bueno, está bien, yo creo que se entendió todos los problemas, cómo resolverlo, pero bueno, entonces, ¿cómo se mete un poco el hardware con pipeline? Entonces, vamos a hablar unos minutos de esto para empezar a hablar del hardware, cómo se mete el pipeline, porque yo creo que ya es hora. Bueno, entonces,
vamos a ir analizando y después, obviamente esto lo van a tener que manejar bien ustedes porque ustedes van a tener que hacer un micro con pipeline tipo LEC V8. Entonces, básicamente, la jugada está en pensar justamente, de alguna manera hemos estado hablando, es como que hay una línea imaginaria que me divide. Por ahora hemos hablado como si existiera una línea imaginaria, yo le hablaba como una onda que se proba desde el fetch, después una línea imaginaria que me separa el decode, y como la instrucción viene viajando de acá, se demora un tiempito, después pasa por acá, se demora un tiempito, pasa por acá, se demora un tiempito, pasa por acá, se demora un tiempito, se demora. Entonces, justamente, bueno, eso es lo que estuvimos viendo. O sea, el procesador de un solo ciclo, bueno, vamos a hacer este dibujo por última si se quiere. A ver, uno. A ver, el procesador de un solo ciclo es como que es. A ver. A ver. Arrancaría, digamos, si querés el tiempo empieza acá. Entonces, empieza todo el fetch, decode, execute, mirror, y terminaría, digamos acá, cuando el dato de acá vuelve para D, se escribe ahí. Bueno. No, estoy diciendo acá. Dibujé mal. Estoy diciendo mal. Esto está muy mal. Un segundito. Entonces, digamos, de nuevo, cuidados. O sea, empezaría, digamos, si se quiere, digamos, acá. Terminaría, si se quiere, acá. Y bueno, esto sería algo así como un solo pulso de reloj, digamos, sin pipeline, ¿no es cierto? Lo volví a dibujar mal. Bueno, la flecha es así. O sea, acá termina la instrucción anterior donde empieza la nueva. O sea, la flecha es así, sube para acá. Bueno, por supuesto el pulso de reloj sería el mismo, digamos. Lo que pasa es que con pipeline, en realidad yo tendría acá un pulsito para la etapa de fetch, bueno, el mismo largo para la etapa de decode, el mismo largo para la etapa de execute, el mismo largo para la etapa de mem, y el mismo largo para la etapa de write back. Quizá hubiese sido más conveniente dibujarlo de otro color, pero se dan cuenta las diferencias, digamos. O sea, el procesador de un ciclo hace todo esto dentro de un solo ciclo de reloj. A ver si puedo cambiar de color. El procesador de un ciclo. El procesador de un ciclo sería este. A ver. Ahora el color no es muy feliz que digamos. Sería el procesador de un ciclo, ¿no? Y el procesador de compiler sería este. Por eso lo estuvimos viendo. Entonces, usted dice, bueno, está bien. Esto es el tiempo, este es el tiempo de esta etapa, el tiempo de este, tiempo de esto. Pero bueno, ¿cómo separamos una nota? Porque esto así no es, digamos, muy, llamémosle, manejable, predecible que digamos, porque esto depende de tiempo, velocidad, de cosas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, simplemente se pone registros. O sea, la primera gran cosa que hay que hacer para hacer el transformar el procesador de un ciclo en un procesador de pipeline, lo primero que hay que hacer es poner estos registros. Para separar bien, que todos tienen el mismo reloj, entonces, digamos,
cuando acá viene una instrucción que está en la etapa fetch, ¿sí? La instrucción anterior ya está en la etapa decode y está bien separada de esta, digamos, esta es la instrucción n. La n-1, o sea, hacia arriba, la n-2 está acá, la n-3 está acá y la n-4 está acá. O sea, que está la instrucción, o sea, una antes de la que está ahora, acá fechándose, 2 antes, 3 antes, 4 antes. Fíjense que todos los caminos que van hacia atrás, incluso acá hay un error, van a ver que esta línea que pasa por acá, sí, acá hay un error que se vamos a detectar pronto. Pero bueno, entonces la primera cosa que uno tiene que tener bien claro, esta separación de etapas, es porque hay registros, ¿sí? ¿Se entiende todo del registro? ¿Lo escuchan o me escuchan? ¿Están de acuerdo conmigo que hacen falta registros o no? La idea de los registros sería como manteniendo las instrucciones anteriores para el pipeline, ¿no? Claro, ¿te acordás del registro tipo D? Un registro tipo D tiene de este lado, o sea, del lado de la derecha, como quien dice, mantiene todo lo que había antes del pulso de reloj, lo mantiene hasta el próximo flanco de reloj. Y lo que hay a la izquierda puede estar cambiando, puede estar bailando, pero no. Digamos, esto está quieto, lo que hay a la derecha está quieto, hasta que, digamos, no venga el siguiente pulso de reloj, y en ese momento, clic, y como se saca la foto, y lo que hay a la izquierda pasa a la derecha. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿O no? Claro, Es como un flip-flop tipo D, un registro tipo D. O sea, acuérdate que lo que está antes del pulso de reloj a la izquierda, antes del flanco del reloj, pasa a la derecha después del pulso. Y es como que te aísla lo que hay a la izquierda, lo que hay a la derecha, en el sentido de que esto se puede estar moviendo, pero hasta que esto no, justo en el momento que viene el pulso de reloj, lo que hay acá pasa allá. O sea que esto le da un tiempo a que todo esto se estabilice, estas líneas se estabilicen. Cuando están estables, ahí es justo cuando llega el pulso de reloj y pasa para acá. Esa es la demora que vos tenés que dar para que se estabilice todo esto. O sea, porque en realidad fíjense que el program counter también es un registro, ¿no? O sea, esto es registro, 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 y esto también es un registro, ¿no? Entonces este también se actualiza cuando viene el flanco, en realidad cuando viene el flanco de reloj, cambia el program counter, ¿sí? Entonces acá empieza a haber unos nuevos datos acá, un nuevo program counter, o sea que una nueva dirección de memoria está apuntando acá, y hay un nuevo dato que está saliendo por acá, que sería de las nuevas instrucciones. Acuérdense que esto más que una memoria es una cache, como vamos a ver después del paso. Esto se pasó el otro viernes 24 en el parcial, ¿no? ¿Sí? sí. Sí. Aprovecho para preguntarle, profe, cómo va a ser más o menos la modalidad del parcial. No sé si ya lo Mira, he el dicho. parcial, en realidad yo justamente les quería, fíjense estos ejercicios que les dejé acá, son ejercicios típicos de parcial. En esta por eso quiero tratar de terminar rápido y la clase que, bueno, supuestamente en el práctico van a hacer esto, muchos de estos ejercicios que es lo que dejé acá. Así que vayan pisteándolo. Buenísimo. Vayan pisteándolo si me los consultan por acá. Incluso en la clase que viene les traigo 2 o 3 ejercicios más de parcial, que son muy, muy parecidos a esto. Así que vayan pisteando esto. Son todas cosas que hemos estado hablando. Así que vayan viendo estos ejercicios que les dejé acá. Son bien de parcial, bien de examen. Son cosas del tipo de esto. Buenísimo. Bueno, entonces, bueno, fíjense, digamos, esta acá tienen, digamos, registros, esencialmente estos registros para separar las etapas. De fetch sería esta etapa, decode es esta, execute es esta, meme es esta, y write back sería esta vuelta para acá. Que vaya acá. Fíjense que los hazards tienen que ver todo con los caminos que van hacia la vuelta. Aquí está lo que yo les decía, si yo quiero mover el cálculo de direcciones de salto, lo quiero mover acá, tendría que moverlo por acá. Y si yo quisiera mover digamos, la comparación Miguel, tenés el micrófono abierto. Si quisiera mover la comparación, digamos, de acá para allá, si quisiera mover la comparación para allá, tendría que poner un comparador acá. Es lo que estuvimos hablando recién. Vieron para ver el salto. O sea, la versión mejorada del salto, la que estuvimos viendo, tendría que mover esto acá y tendría que agregar un comparador acá.
Acá se ve bien clarito todo esto que estuvimos hablando. Por eso creo que ahora vamos a ver todo rápido. Entonces acá están los registros que me separan las etapas. Y bueno, entonces, básicamente, vamos a seguir unos minutos más hasta las 40, 45, ¿puede ser? Desde 15 minutos de recreo. Digamos, igual avíseme de 45 para que tengan que sea 15 minutos de recreo, si me paso. ¿Puede ser? De 35. Bueno, entonces necesito estos registros. ¿Estamos de acuerdo que necesitamos estos registros, no? ¿Para separar las etapas o no? Entonces es lo primero que necesito para implementar un pipeline. Fíjese que no es nada del otro mundo. ¿Sí o no? Sí, sería como para que no se superpongan las instrucciones, ¿no? Claro, porque si no es como que estos son ondas que viajan así, que demoran un tiempo, pero no, yo no las puedo frenar y contenerlas. Cuando en cambio, es como que esto se estabilizó acá, ya está estable acá, y recién cuando está estable, lo dejo pasar de acá para allá. Lo mismo acá. Esto, cuando cambia la información acá, tarda un rato en estabilizarse, pero solamente cuando recién está estable, justamente son los tiempos, eso se acuerdan de los tiempos que analizamos en estas tablitas, así. Al principio, cuando empezamos esto de pipeline, que analizábamos los tiempos en estas tablitas, así. El tiempo de cada una de las etapas. Es el tiempo que yo necesito para que se estabilice cada etapa. Yo necesito que se estabilice. Entonces, por ejemplo, si yo voy acá al pipeline, necesito un tiempo para que se estabilice esto. Necesito un tiempo para que se estabilice. Desde el momento que acá llegó el pulso de los cambios el program counter, empezó el fetch. Y le toca un tiempo, por ejemplo, de acuerdo al cuadrito anterior, 200 pico segundos hasta que esté estable la instrucción acá. Ese mismo pulso de reloj le llegó en paralelo a esto, que fíjense que tenía, ahora dejó pasar el dato que estaba acá estable, que era el fetch de la instrucción anterior, recién lo dejó pasar acá. Entonces recién empieza, digamos, cuando inicia el fetch de la nueva instrucción, inicia el decode de la siguiente, o sea, inicia el decode de la siguiente instrucción, porque cuando se inicia el fetch de una nueva instrucción, cambió que el program counter, acá ya estaba fecheada la instrucción anterior y lo que hice fue dejarla pasar. Básicamente, de acá que dejé pasar el código de instrucción. O sea, acá está el código de instrucción, dejó pasar para acá. ¿Se entiende? ¿O no? Se entiende, profe. Claro. Dejé pasar el código de instrucción. Entonces ahí empezó el decode de esto. Entonces con el código de instrucción, con los campos, esto empieza a trabajar, y llega un momento que ya leyó los registros, tiene que leer, hizo esto, lo que tenga que hacer, qué sé yo, y quedó todas estas señales estables acá. Entonces, cuando terminó con esto, es como que terminó el decode de la instrucción, digamos, ponerle n, acá terminó el fetch de la n más 1, y viene el pulso de reloj, entonces la n empieza a ser la etapa x, la n menos 1 empieza a ser decodificada, y la n más 1 y la n más 2 empieza a ser fechada. Bueno, y así siguiendo se va calculando todo lo que hace calcular, quedan dos cálculos acá, pero no pasan hasta que viene el próximo cálculo de reloj. Y así. O sea, la primera cosa que hay que hacer es fácil o no. Simplemente poner registros o no. ¿Se entiende? Creo que sí. Mejor dicho, vamos a cambiar de pregunta. ¿Alguno no entiende? Bueno. Entonces, digamos, bueno, todo esto se puede visualizar con este tipo de diagramas, pero yo creo que más o menos lo tenemos claro. O sea, bueno, vamos a ver un diagramita de este y con eso terminamos por hoy. Por eso tengo load y store. Empieza la fetch de la LDUR. Acá de alguna manera me están mostrando básicamente que, digamos, esto... a ver, vamos a ponerlo acá. Dice. O sea, básicamente cuando acá llega el pulsito de reloj, vamos a dejarlo acá, ¿no es cierto? De que arrancó, digamos, la etapa fetch. Y cuando está esto acá, y cuando termina, cuando empieza el decode, empieza
No sé qué pasa con esto, ¿por qué no me deja? Empieza el decode de esta instrucción. Empieza el execute de esa instrucción. Empieza el mem de esa instrucción. Y empieza el write back de esa instrucción, que cuando termina, es como que esta que termina sería esta. ¿Se entiende? La que termina sería esta. Bueno, entonces acá se está fechando el código de instrucción. Acá te muestra lo que está dando, el program counter mandó el nuevo código, que es el nuevo valor del program counter. Está trabajando todo esto. Está calculando en este caso la siguiente instrucción por acá. Bueno, acá está medio... claro, fíjate que, bueno, así como está dibujado, ve que acá no tiene sentido tener este cálculo de dirección acá. En principio, porque si yo lo moviese acá, tampoco lo puedo poner acá. Pero lo más a la izquierda que puedo poner este cálculo de dirección de salto es acá. Es como que me está pidiendo ahorita que lo mueva para acá, en principio. Salvo que esto agregue demora. En principio. Que es lo que todos estuvimos discutiendo recién. Y bueno, también la comparación para ver si es salto o no, también lo podemos ver acá como hemos hecho recién. Pero bueno, el asunto que empieza acá, volvamos a LDUR, que no tiene nada que ver con salto. Entonces está fechando. Está toda la información, está acá. ¿Cuándo? Avanza el pulso reloj, bueno, viene acá a la decodificación del LDUR. Entonces está todo esto cuando, digamos, los registros, acuérdense que siempre hemos dicho que los registros es como que todo lo que es la parte de lectura lo asociamos a la segunda mitad del ciclo y la parte de escritura a la primera mitad del ciclo. Siempre lo terminamos asociando así. Bueno. Bien, después del siguiente pulso de reloj va a estar en la parte execute. Va a estar trabajando todo esto. Y después la parte de memoria, va a estar leyendo de memoria. Y finalmente va a hacer el write back. El write back viene por acá y termina escribiendo en el registro. Acá se ve bien clarito el funcionamiento de la instrucción LDUR en un pipeline. Obviamente ella solita, cómo va pasando todos los registros y demás cosas. ¿Sí? Ahora, hay un problemita, fíjense si ustedes han notado, que esto está mal. Está mal, ¿por qué? Porque fíjense que el número de registro estaba acá. Pero si yo no salvo ese número de registro que hay que escribir, yo lo perdí. Porque fíjate, la instrucción va avanzando, 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 y a la hora de escribirle al registro, acá tiene cualquier cosa. Si yo no salve eso. ¿Me siguen o no? Al registro no tiene que ir del destino. Sí, porque llegó la siguiente instrucción, ¿no? Claro, acá tiene, mira, 1, 2, 3, 4 instrucciones. Sí. Tiene 4 instrucciones. Tienen lo que dice acá la cuarta instrucción, que no tiene ya más nada que ver con esta. Entonces, eso está mal. Que es lo que te lo señala acá. Y bueno, entonces básicamente, ¿cómo se soluciona eso? Te dice, bueno, mira, ojo, la escritura de registro tiene que venir, digamos, tiene que pasar de la instrucción, si la ves acá, o sea, el registro que se va a escribir tiene que venir por acá, tiene que ser salvado, a lo largo de toda esta escritura, y entonces acá, al momento del write back, sí te escribe el registro correcto. Porque hay que acordarse que este write register está funcionando con la instrucción que está por acá. Entonces tiene que haber sido salvado todas estas cosas. O sea, en cada etapa habría como un flip-flop que guarda el registro del cual se va a escribir. Sí, exactamente. Son los flip-flops. Hay que hacer un montón de flip-flops. Esto es un registro. Son un flip-flop por cada línea que hay que salvar. Un flip-flop por cada línea de esta. Un flip-flop por cada línea de write. O sea, acá tenés como, no sé, acá va a tener como, ¿cuánto tiene el código de instrucción? Acá tenés 32 flip-flops. El código de instrucción tiene 32. Acá tenés un montón, porque acá tenés un registro de 64, más otro 64, más otro 64. ¿Cuánto tenés? 64 por 3. ¿Cuánto da? 180, 192.
más el campo right son 5 más, son 197. ¿Qué más? Más esta línea de acá, que son 64, 196. Fíjate, acá empezaste con 32, acá tenés como 250, más o menos. El registro de flip-flop D. ¿Sí? O sea, obviamente que nada es gratis, si vos querés pipeline. Y bueno, de todas formas, no es difícil. Los flip-flops son cositas todas iguales que se repiten entre una etapa y la otra. O sea, no es que estás agregándole complejidad a la cosa, sino le estás agregando barreras de división, que son flip-flops. Los flip-flops tipo D son barreras de división, que te permiten básicamente hacer eso, todo lo que hemos estado hablando. Y bueno, y ojo que, de nuevo, acá ya no tenés más una sola instrucción, sino que tenés 1, 2, 3, 4, 5 instrucciones que están ejecutando en simultáneo. ¿Qué es lo que pasa? O sea, todo esto sucede porque siguen entrando instrucciones, ¿no? Sí, Eso quiere decir que tendríamos un problema para cuando llega writeback nuestro LDUR y entra otra cosa que también pone algo en write register, ¿no? sí, pero no hay problema porque digamos, justamente, mira, lo que pone en el write register viene por acá y ese write register no entra directamente acá, sino que el write register nuevo viene por acá. O sea, el write register de la nueva instrucción viene por acá, por esta línea, y sigue por este día celeste hasta acá, ¿sí? Y Claro. acá viene el write register de la instrucción, o sea, si esta es la instrucción n, esta es n más 1, n más 2, n más 3. Claro, nunca se chocan. Ok. Si no se va a chocar, porque vienen en filita uno detrás del otro. Así que no hay problema. ¿Se entiende? Sí, gracias. No, nada. Bueno, dejemos acá. Así tiene un recreo. No los quiero matar tampoco. Les recomiendo que vayan viendo estos ejercicios. Creo que no sé si los saqué de parciales o de examen estos ejercicios. Así que si van a ver los del práctico, van a ver que son parecidos. Son dos cosas que hemos estado discutiendo. Así que si quieren testearse a ver cómo están, hagan ese ejercicio y de paso aprovechamos el viernes. A mí me queda por ver después, ver un poco más antes del pipeline. En realidad va a ser más fácil porque es todo lo que hemos estado discutiendo en detalle. O sea, todo esto lo vamos a ir más rápido. O sea, vamos a volver a decir, esto lo vamos a hacer un poco más rápido. Nada más que lo vamos a ir viendo ahí ya sobre el hardware un poquito. Lo vamos a ir viendo. Y vamos a ver. Está medio apretadito, pero voy a terminar. Y si queda tiempo, el viernes, si queda tiempo, vamos a hacer los ejercicios. Si no, estarán en. Porque un poquito de excepción de interrupción, que ustedes ya han visto excepción de interrupción, con lo cual yo les voy a básicamente adaptar ese concepto acá al LECB 8. ¿No? Han visto bastante de interrupciones, ¿o no? ¿Sí? ¿O no? En el práctico, sí. Sí, sí. Bueno, les voy a contar eso y con eso ya terminamos todo lo que es la primera etapa. Bueno, la clase que viene creo que va a ser un poquito hasta acá nomás. Sí, en realidad vamos a ver básicamente cómo funciona aproximadamente el sistema de interrupciones y recepciones dentro del XVH. Pero ya haciendo uso todo mucho. O sea, no, sí, terminamos bien. La clase que viene arrancamos a las 9, capaz que vamos a terminar con la lengua afuera a las 11, pero termina. Bueno, por ahí dejamos acá, o sea, llegamos hasta. Déjame un poquito. Sí, esto lo vimos. Vimos todo el funcionamiento del load. Vimos este problema que hay acá. Y vamos a ver un poco la diferencia entre load y store, que ya más o menos lo vamos viendo, pero bueno, lo dejamos para charlar fresco la próxima. Listo, lo dejo acá si tiene un minutito. Bueno, espero que hayan podido entender algo, chicos. Sí, creo que sí, algo se entiende, ¿no es cierto? Sí.
No, sí, se entendió. Muchas Bueno, gracias, profe. gracias a ustedes. Chao, que anden bien. Dejo de grabar. Ujú.